Varias son las personas que aseguran haber visto fantasmas, y no solo personas anónimas. Figuras como Winston Churchill, que contaba que había experimentado ante sus ojos estas apariciones. Pero, ¿existe alguna explicación a esto? La ciencia nos da varias. Algunas experiencias paranormales son fácilmente explicables. Sufrir daños en ciertas regiones del hemisferio derecho del cerebro o ciertas formas de epilepsia están detrás de que haya gente que efectivamente cree haber experimentado un poltergeist. Las experiencias extracorporales son hoy aceptadas como un fenómeno neurológico, mientras que determinadas ilusiones ópticas podrían confundir incluso al cerebro más sano. Estar exhausto, drogas, alcohol, engaños provocados por luces y sombras son otros motivos que conducen a este tipo de visiones, que podrían explicar, por ejemplo, la del mencionado Churchill, que aseguró haber visto y hablado en la Casa Blanca al fantasma de Abraham Lincoln. El reflejo de formas humanas en una ventana también puede tener una explicación. El psicólogo italiano Giovanni Caputo comenzó a estudiar el cómo era posible que él mismo viese al lado de su reflejo la figura de un anciano canoso reflejado en una de las ventanas de su casa. La respuesta fue que el cerebro trata de rellenar la información que cree que falta, construyendo formas alrededor de nuestro rostro. Los psicólogos que estudian estas apariciones desde el punto de vista de lo religioso sospechan que lo paranormal puede ser un escudo ante verdades mucho más duras que rodea al sujeto. Cuando sucede algo inesperado y traumático, como una muerte o un desastre natural, el cerebro trata de codificar la información y dar una respuesta en plena situación de caos. En ambos casos, las respuestas pueden estar relacionadas con algo real, pero no ser reales. De ahí la creencia de que se puedan tener experiencias paranormales. Mientras que los escépticos tienden a reír o pensar que es una coincidencia, los creyentes sustituyen lo lógico por respuestas ambiguas, pero de igual o mayor confianza que los escépticos. Como amamos el terror y lo paranormal, también amamos relacionarlo con lo científico. Así que hoy te traemos 10 sucesos paranormales y su posible explicación científica. Año 1921, Londres. La familia de Loren se mudó a una vieja casa a las afueras de la ciudad. La habían heredado de su tía. A partir de aquel momento, su vida se convirtió en una auténtica pesadilla. En la casa, constantemente se oían extraños pasos y movimientos de muebles. Los niños se sentían atacados por algo extraño. La propietaria de la casa se despertaba por las noches asegurando que había una mujer desconocida sobre ella. Todo el mundo estaba terriblemente asustado, deprimido y completamente agotado. La explicación científica a esto es que las pesadillas se producían debido a una caldera defectuosa que en vez de llevar el humo a la salida del techo, lo esparcía por toda la casa, causando las alucinaciones y las pesadillas. La familia sufrió una intoxicación por monóxido de carbono. En 1853, 4 médicos decidieron llevar a cabo una sesión de espiritismo, invocando al más allá, confirmando el experimento del físico Michael Faraday sobre el experimento ideomotor. Se requirió a los sujetos centrar toda su atención y les dijeron que la mesa delante de ellos se movería hacia la izquierda. La mesa ciertamente se movió y hasta comenzó a levitar. La explicación científica es que al principio a la mitad de los participantes se les dijo que la mesa se iba a mover a la izquierda y al resto que lo haría hacia la derecha, y la mesa no se movió. Pero cuando a todos se les sugirió que la mesa se movería solo a un lado, esta voló. Funcionó el efecto ideomotor, es decir, realizaron movimientos inconscientemente, un fenómeno puramente psicológico que los participantes provocaron. Esta historia la contó Andrei Naxilov, doctor en medicina. Durante una intervención quirúrgica, el corazón de una paciente se detuvo. La mujer fue rescatada. Después, contó al médico que una fuerza la impulsó fuera del cuerpo y que en aquel momento sintió puro terror. Y si se quedaba sin tiempo para despedirse de su madre y de su hija, su mente inmediatamente se trasladó a su casa. Vio que su madre cosía y que su hija jugaba. Entró una vecina con un vestido de lunares para su hija.
La niña corrió hacia ella, tocó una taza sin querer y ésta se rompió. La vecina dijo entonces: es una buena señal. El doctor contó luego que fue a visitar a los familiares de su paciente y resultó que, mientras duraba la intervención, los había visitado la vecina con un vestido de lunares para la niña y la taza se había roto. La explicación científica a esto es: el doctor Stuart Hameroff y el físico Roger Penrose creen que nuestra conciencia vive en microtúbulos de las células del cerebro, responsables del procesamiento de la información cuántica. En caso de muerte clínica, esta información cuántica abandona el cerebro, pero no deja de existir. Es por eso que conocemos tantas historias hablando del final de un túnel y levitaciones sobre el cuerpo. Cabe señalar que muchos otros científicos no están de acuerdo en absoluto con esta hipótesis. Esta historia ocurrió en el año 2005. Una mujer joven comenzó a ver su reflejo de forma distorsionada con sombras grises constantes mientras tomaba un baño. Asustaba a todo el mundo con su comportamiento y realmente se estaba volviendo loca. Hasta que descubrió qué sucedió con su calentador de agua. La explicación científica de esto es que esta actividad paranormal también fue provocada por un mal funcionamiento del calentador de agua, que impregnaba la cápsula de monóxido de carbono. Este gas es incoloro e inodoro, lo que hace que sea prácticamente imposible detectarlo, pero es muy peligroso. La intoxicación con él provoca sensación de náuseas, debilidad, fatiga, confusión de la conciencia y pueden producirse alucinaciones y finalmente la muerte. Hace más de una década, el conocido científico Vic Tandy notó como una noche en su laboratorio unas extrañas sombras lo observaban. Algo gris y sin forma lentamente se acercaba. Poco a poco se movía. Lo miró a los ojos y de repente se esfumó. Esto tiene una explicación científica. En su laboratorio, el científico británico había instalado unos días antes un ventilador que producía un ruido infernal a bajas frecuencias, inaudible para los humanos. Estas ondas tenían una frecuencia de 18 Hz, casi igual a la frecuencia del movimiento del globo ocular en los hombres. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué estas resonancias adoptaban formas como las que describía Tandy. En el verano de 2013, en la ciudad de Ghazipur, Bangladesh, 3.000 trabajadores de una fábrica de costura convocaron una huelga, y no lo hicieron por razones salariales o por su jornada laboral. Lo que solicitaban era que se actuara contra un fantasma que habitaba los servicios, un espíritu que los atacaba. La explicación científica de esto es que los trabajadores experimentaron una histeria de masas. Este fenómeno psicológico provoca una ilusión colectiva en condiciones de fuerte estrés, en este caso debido a una elevada carga laboral. De estas 3.000 personas, el fantasma solo asustó a unos cuantos, y la mujer que provocó la revuelta ni siquiera lo había visto, pero sí responsabilizó al espíritu maligno del deterioro de su salud. En definitiva, se unieron todas las circunstancias que desencadenaron ese pánico masivo. Todos los denominados cazadores de fantasmas utilizan contadores de iones. Están convencidos de que es el número de iones lo que indica la existencia de un fenómeno paranormal. No en vano, algunos espíritus, según su creencia, solo cambian el número de iones en la atmósfera, mientras que otros, los malvados, se alimentan de la energía de iones para arrastrar a la gente a la locura. Obviamente esto tiene una explicación científica. En realidad, la presencia de iones en la atmósfera responde a un elevado número de factores, incluyendo el clima atmosférico, la radiación solar y otros fenómenos naturales. Cabe destacar que la carga de los iones afecta el estado de ánimo de las personas. De esta manera, los iones negativos aportan tranquilidad, mientras que los positivos afectan al cansancio e incluso provocan dolores de cabeza.
Por eso, no es de extrañar que en las casas pobladas de fantasmas sus huéspedes se sientan incómodos. La historia de esta fotografía es bastante trivial. Ocurrió en la década de 1950, cuando la familia Coopers de Texas se trasladó a su nueva casa. Reunidos en torno a la mesa, el propietario de la casa quiso tomar una foto. Se extendió el rumor de que la figura de la izquierda era el antiguo propietario, un no invitado más que presente en esta cena familiar. Para empezar, la autenticidad de esta foto no se ha demostrado, pero la imagen es aterradora. No obstante, antes de creértelas con fe ciega, imagínate cuántas veces al día usamos Photoshop. Incluso tú mismo podrías editar una foto con sombras en Paint. Además, en las fotos antiguas, cuesta más aún apreciar los desperfectos de este trabajo paranormal. Esta fotografía puede haberla hecho cualquiera. Solo añadimos que la parapsicóloga Pamela Heath cree que la aparición de estas esferas responde a un elevado número de factores. Desde cabellos muy finos, lentes sucias o húmedas, e incluso gotas naturales de lluvia o nieve. Los aficionados a lo sobrenatural creen que cuando los fantasmas necesitan energía, absorben el calor de lo que hay a su alrededor, incluidas las personas. Estos lugares son denominados como puntos fríos. Trata de imaginar que estás en un lugar terrible, desolado, y de repente el aire se hace más y más frío. Sin embargo, dando un par de pasos, de nuevo te inunda el calor. Das un paso atrás y vuelve el frío. Es verdad, parece sospechoso. Sin embargo, hay una explicación científica. Cuando los científicos comienzan a estudiar estos puntos fríos, a menudo descubren la existencia de una chimenea o una simple ventana, a través de las cuales el aire entra de una manera siniestra a la casa. En general, este fenómeno paranormal es siempre una corriente de aire, pero si resulta que la vivienda no cuenta con ventanas abiertas ni chimeneas, sigue existiendo esta posibilidad. Los objetos intercambian su calor con otros, con el objetivo de equilibrar la temperatura, y esta circulación de aire provoca que esa sensación de que creas que allí habita un fantasma. Hasta aquí el video de esta semana. Cuéntanos qué opinas de los fenómenos paranormales. ¿Crees que existen de verdad o crees en sus explicaciones científicas?